Ok. Por acá. Ay, te pido después si me arreglas el mate. Ok. Ahí estamos. Bueno, ¿en qué estábamos? Habíamos dicho que, bueno, habíamos quedado en legislación, pero bueno, esto hay que machacarlo, tiene, digamos, esa cierta formalidad que, bueno, pero que es el único lugar donde se aprende en la facultad, ¿no? Si no, después te largan sola, y ya les digo, como les comentaba, les va a servir también para aquellas personas que no se dediquen a hacer investigación, sino que se dediquen a ejercer la profesión liberal, digamos, para plantar una demanda, una contrademanda, incluso si son operadores judiciales, si son asesores o llegan a ser juezas y jueces, para poder arribar a una sentencia, ¿sí? O sea que estos son conocimientos que a ustedes les van a servir. ¿Alguna pregunta hasta aquí o seguimos avanzando? Sí. No, tengo la duda de que una vez que termine el seminario, ¿cuánto tiempo tenemos? No sé si lo dijiste. Sí, lo dije, pero no importa, igual está en el PowerPoint. Son 30 días que no se determinan en el reglamento si son hábiles o corridos para presentar el trabajo, pero de todos modos se publica, ustedes tienen que estar, una vez que está terminado el seminario, se fijan en la página de JURSOC, en la parte de noticias, y va a decir exactamente la fecha en que debe presentarlos a los trabajos, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces, seguimos por aquí. Tarda un poquito, pero bueno. Ahí va. Bueno, entonces, legislación. Obviamente que siempre vamos a usar legislación, porque usamos vamos a, por ejemplo, si usamos el tema de violencia, si queremos investigar violencia, vamos a investigar la ley sobre violencia, ¿no? de prevención de las violencias y demás. Además de otras fuentes normativas que vamos a utilizar, como puede ser la Convención de Belén do Pará, para prevención, sanción, erradicación y sanción de la violencia, o la Convención contra la discriminación de todas las formas, digamos, para la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer y demás cuestiones. A su vez, vamos a ver que, esto yo no sé si está grabando, ¿está grabando? Sí, está grabando. Sí, se ve que está grabando. Porque no sé, el otro, no sé si me lo grabó bien, bueno, esperemos que esté. Bueno, entonces, ¿cómo se cita la legislación? Bueno, el tipo de norma de la cual se trate, si fuera un decreto, una resolución, bueno, a continuación del número se coloca una barra y luego el año, el título oficial de la norma, ¿sí? Y luego dónde fue publicado, ¿no? O sea, el lugar y la fecha de publicación utilizando el formato día, mes y año, ¿no? La ley 26.000, bueno, boletín oficial, bueno, por ejemplo, ley contra la discriminación laboral, Buenos Aires, y la fecha, ¿no? Decreto tanto, barra, bueno, sobre qué sé yo, la emisión de bonos de deuda, Buenos Aires,
coma y demás. Y una resolución también la citamos de idéntica manera. Bueno, como les dije, la convención de idéntica manera, ¿sí? Bien. Jurisprudencia. La jurisprudencia, las citas de fallos se hacen a continuación de las referencias de legislación. Primero haces toda la bibliografía con los libros, artículos, demás cuestiones, artículos electrónicos o no, de carácter científico, después vas a la legislación y después vas a la jurisprudencia y después pones otros materiales donde puedes utilizar videos de YouTube, donde puedes utilizar artículos de diario, donde puedes utilizar otros materiales. Bien. Los datos de los fallos se citan en el siguiente orden, o sea, la sigla del tribunal del cual emanó el fallo, el lugar, si fuera un fallo de Cámara Provincial, de Cámara Nacional, la sala, si correspondiera, la fecha del fallo, con el formato siempre igual, día, barra, dos, mes, y con 4 dígitos el año, la carátula entre comillas, el título completo de la revista en la que se encuentra publicado, en cursiva, siempre cuando yo cito una revista siempre va en cursiva. Y el año, guión letra, guión número del tomo, guión página. O sea, por ejemplo, ahí le pone Cámara Nacional Civil, coma, sala K, la fecha, 30 de 9 de 2003, la carátula entre comillas, Piazzolla Daniel contra Telefónica Argentina sobre daños y perjuicios, la revista, bueno, acá, perdón, acá no la puse en cursiva, pero va en cursiva, y 2003 F, bueno, eso es cuando uno traslada la cita y pones texto sin formato, que por ahí me lo cambió, pero bueno, discúlpenme. Esto va en cursiva, porque es una revista jurídica, ¿no? La ley. El año y la letra donde está y el guión. Por ejemplo, la ley, el derecho son publicaciones que son en formato papel y que aparecen de esta manera. Bien. ¿Van a encontrar jurisprudencia online? Claro que van a encontrar jurisprudencia hasta de la Corte Interamericana, la Corte estadounidense, pueden utilizar gran cantidad según su tema. Bueno. Los fallos localizados en la base de datos online se citan con el siguiente formato, ¿no? La sigla del tribunal, la sala si corresponde, esto es igual, fecha del fallo, de la misma manera, día, mes y año, y como decían, carátula que se pone online con corchetes, recuperado, dirección del sitio donde se localizó el fallo y la fecha de consulta. Siempre la fecha de consulta. Cuando es online, el material, se pone la fecha de consulta. Por ejemplo, Cámara Civil, Lomas de Zamora, Sala Primera, 10 del 3 de 2011, Celelier, Alicia, contra Parra, Juan Carlos, sobre escrituración online, recuperado de tanto, y la fecha de consulta. ¿Sí? Bien. Si citamos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nuestro más alto tribunal, lo hacemos así de sencillo. Fallos, ¿no? Se citan dos fallos, que significa colección de fallos. Ustedes se meten en internet y tienen toda la base de datos de la Corte, todos los fallos de la Corte Suprema. Y están identificados, catalogados bajo esta manera, fallos, con un número, 2 puntos y la otra identificación. Ustedes poniendo esto, cortando y poniéndolo en internet, en Google, van a encontrar el fallo de qué se trata, con el nombre del que se trata. Bien. Así solamente se les va a exigir, no con el nombre del caso, solo con esto. Bien. Ahora, hay ciertos fallos que por su antigüedad no fueron sistematizados de esta manera, como fallos 301, 423. Y están, digamos, los podemos encontrar citados de esta manera, ¿sí? Si la sentencia no se encuentra incorporada a esta colección de fallos,
la podemos citar indicando la publicación jurídica de la que se hubiera tomado. Si el fallo no estuviera publicado, se lo citará con la sigla o abreviatura Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin puntos intermedios, seguida de una coma, la identificación utilizada por la Corte, el nombre completo del caso, entre comillas, y una coma y la fecha de la sentencia. De esta manera, ¿sí? Porque no está en la colección de fallos, pero lo vamos a utilizar en nuestra investigación, ¿sí? Bien, vamos a la presentación. Acá lo que vamos a tomar son datos operativos. Para ya empezar a redactar, utilicen la fuente Times New Roman, el tamaño de 12 puntos, el alineamiento justificado, o sea que quede compensado el texto. El interlineado va a ser de 2 puntos, generalmente se piden de 1,5, a veces sencillo, pero la dirección de seminarios lo pide a 2 puntos, el reglamento. En la extensión, como les había adelantado, 15 páginas de mínimo, páginas significaría de un lado, del otro, ¿sí? Como carillas, sinónimo de carillas. Y 27 máximo de páginas, estimativamente, porque como les digo, si ustedes para el desarrollo de su investigación necesitan escribir más, no le vamos a rechazar porque tenga 37 páginas, 10 páginas, no se lo vamos a rechazar. Pero es importante que aprendan a sistematizar, a sintetizar ideas, porque los espacios de publicación cada vez son más exigentes en cuanto a esto, ¿no? A mí me cuesta un montón porque no he tenido poder de síntesis nunca, pero hay que hacer un esfuerzo y redactar, volver a redactar y demás. Si nos estamos pasando. Bien. La carátula tiene que contener el título dado al trabajo, que puede ser de fantasía o corresponderse con el tema abordado, y acá ya les voy adelantando que se recomienda que el título, primero, que el título se relacione con el trabajo de investigación, de lo que vas a investigar. No puedes poner un título de cualquier cosa y después resulta que es otro el tema que se desarrolla. Y que sea breve. Esos títulos, no más de 15 palabras. Esos títulos que son enormes y que al final uno se pierde con lo que está leyendo, hacia dónde va. No, tratemos de abreviar, de sintetizar, de utilizar lenguaje claro, sencillo, ¿bien? No. Ustedes pues ponen su apellido, sus nombres completos, el número de legajo, el nombre de las docentes a cargo de la dirección y coordinación de seminario. La foliatura de las hojas se numera arriba, en el margen superior derecho. Las citas bibliográficas, como les había adelantado, que ya habíamos hecho, ya lo dimos a esto, se hacen con el sistema APA, pero hay otros sistemas para citar. Nosotros vamos a usar APA, que es American Psychological Association, que crea un formato para citación, que vincula el autor con la fecha. Y privilegia la señalización del número de la página también. P. punto y la página. Vamos con la estructura del trabajo. Me interrumpen, obviamente, todas las veces que estimen pertinentes, ¿eh? No quiero que se queden con dudas. El título. Título. Breve, conciso, pertinente, que sea el tema que van a desarrollar. Por eso también el título lo van a hacer varias veces, como el índice. El índice es lo primero que van a hacer para diagramar la investigación, pero lo último que van a hacer. Van a tener que rehacer. Y tal vez el título también. El título van viendo, y después van viendo que no, acá no llegué a investigar esto tan bien. Así que bueno, lo van a tratar de cerrar para que les quede, que sea pertinente con lo que la lectora, el lector va a leer. ¿Sí? Bueno, como les dije, hay una introducción o prólogo, que ahora lo vamos a desarrollar. El desarrollo, capítulos dentro del desarrollo, conclusiones, bibliografía y el índice.
con las páginas. Esta es la estructura del trabajo que ustedes tienen que presentar y que lo van a poder hacer. No se desanimen con esto. Vamos a desglosar todos estos ítems. Título, preciso, claro, sencillo, breve, factible. Factible en el sentido de que este título yo lo voy a poder desarrollar en el tiempo estipulado, que es un mes de finalizado el seminario. Este tema de investigación con este título yo lo voy a poder desarrollar. Se sugiere hasta 15 palabras. Más de 15 es mucho. Esos títulos gigantescos no. ¿Sí? Bien. Vamos con la introducción al prólogo. Acá explicamos, como les había dicho, el motivo de elección del tema, la importancia del tema y el problema que vamos a abordar. Elegimos el tema y elegimos el problema, que el problema lo habíamos sacado, como habíamos dicho, haciéndonos preguntas. Eso se llama hipotetizando, preguntas retóricas, ¿no? Tomado de Sócrates esto. Lo importante es que en la introducción vamos a contar qué problema vamos a abordar dentro del tema elegido. Bueno, vamos a trabajar este tema y no fijamos una posición, no adelantamos críticas, no decimos lo que va a pasar en las conclusiones, no lo hagamos. Solamente planteamos la importancia del tema para nosotros, para nuestra biografía, el problema que vamos a abordar dentro del tema elegido, y vamos a plantear, los capítulos. Bueno, en el primer capítulo vamos a tomar las principales definiciones en materia de lo que es, no sé, comunidades, qué significa pueblos originarios, mujer indígena, lo que fuera. En el segundo abordaremos todo el marco teórico referencial, referido a los distintos autores que han dicho sobre este tema, los haremos dialogar entre ellos, los confrontaremos, etc. Así, lo que van a trabajar en esos capítulos. Esta introducción o prólogo también va a ser algo que van a rehacer. Título, índice e introducción van a ser revisados, van a ser planteados como proyecto, pero pueden ser revisados y se ponen a lo último. Como decía, el lugar de enunciación. Bueno, este tema a mí me importa, me parece importante, porque mi biografía, o lo que fuera, breve, no contar la historia de su vida, ni porque ni contar la historia de su familia, no, algo breve. Bien. Desarrollo. Acá sí vamos a utilizar la doctrina, la legislación, la jurisprudencia. Acá trabajamos el cuerpo teórico, donde previamente, como dijimos, construimos lo que se llama el estado del arte. ¿Sí? Hicimos los recorridos bibliográficos, hicimos nuestras fichas de lectura de lo que vamos a utilizar y los vamos a empezar a hacer dialogar críticamente, citando debidamente en el desarrollo es donde yo cito a los autores, en el desarrollo, en esos capítulos que voy a desarrollar. Todo esto, los capítulos están dentro del desarrollo, ¿no? Acá cito todo, siguiendo las pautas del citado. Se pueden formular una hipótesis, ¿no?, en derredor de la cual se va a girar la investigación, y si se enuncia una hipótesis, yo quiero saber si esta situación, esta pregunta, se va a dar, se plantea en forma condicional, porque no se sabe qué es, qué va a pasar a las conclusiones. Que en las conclusiones yo voy a validar o no la hipótesis, si es que la planteo. Entonces, el informe se separará en tantos capítulos como diversidad de enfoque se trate, o sea, como diversidad de temas estemos proponiendo. Bien, y la conclusión, acá sí, acá es donde yo pongo el cierre de ideas y opinión personal. De todo lo que he elaborado en el desarrollo, acá pongo mi opinión personal y de ser posible planteo una propuesta, ¿no? Es lo que se llama una investigación propositiva.
¿no? Propongo algo, bueno, estaría bueno que los operadores jurídicos, bueno, recibieran una capacitación en género y una concientización cultural, qué sé yo, una proposición que puede no estar, pero está bueno que esté. Como les vuelvo a decir, las conclusiones a las que se arribe como consecuencia de trabajo se expresan por separado acá, en este capítulo de conclusión. No en el desarrollo, no en el desarrollo. Y como les dije, para el supuesto en que se haya planteado una hipótesis, debe indicarse si se ha corroborado o si la misma ha caído siendo igualmente válido de trabajo. La compañera que planteó trabajar violencia de las mujeres de los pueblos originarios, podría haber empezado su hipótesis diciendo que las mujeres de pueblos originarios sufren mayor discriminación que las mujeres blancas, occidentales, argentinas, clase media, burguesa. Y cuando llega al final de la investigación confrontando los textos, o quizás a través de un trabajo de campo, o lo que fuera, dice, no, esto no es así, porque la cultura de las mujeres de las poblaciones es más horizontal, es más matriarcal, o lo que fuera, ¿sí? Esto lo tendrían que poner. Si usan una hipótesis, antes se exigía en forma obligatoria, hoy se deja librado el trabajo de investigación, puede ser que no planteen ninguna hipótesis. Simplemente una problematización de un problema que les interese trabajar y luego unas conclusiones sobre ese problema. Pero si quieren plantear hipótesis, lo pueden hacer, pero bajo esta forma. Bien, y la bibliografía, como les decía, es el capítulo que sigue, como apuntan toda la bibliografía consultada de la manera que aparece en el documento que se subió a cátedras virtuales, por orden alfabético, esto es importante, pero lo que hacen es que la parte científica, libros, artículos, artículos jurídicos, científicos, todo eso va, bibliografía al principio. Después venía legislación, después viene jurisprudencia y otros materiales que puedan utilizar, que generalmente son materiales electrónicos, como les estaba mencionando, materiales audiovisuales, materiales de periódicos, online, o lo que fuera. Y finalmente el índice, con el título de la página, con el número de la misma donde se encuentra consignado. ¿Sí? Bien. La presentación la tienen que hacer enviándolo vía electrónica en las fechas indicadas, como les dije, en la página web del seminario, a la directora, María Verónica Picone. Bueno, acá tengo dos mails, porque si los trabajos son muy grandes, a veces me los mandan o tienen gráficos o lo que fuera, me lo mandan con Drive. Entonces por eso ofrecí que me los manden a este mail. Y me pueden escribir este mail para consultas también, ¿eh? Pero les ofrezco los dos mails, los reviso los dos, en forma diaria. Eva Auger Gmail, o también la otra coordinadora, que es Verónica Cejas, bcejas@hotmail. Nos mandan a las tres juntas. El trabajo se envía a las tres personas. En el caso de ser aprobado, nosotros como docentes nos encargamos de elevarlo al repositorio, digamos, si el trabajo es de excelencia, ¿no? Como para publicar. Pero antes se le comunica, si recibe la calificación de sobresaliente de 10, se le hace una recomendación a la estudiante, al estudiante, que lo publique en alguna revista con control doble ciego, con referato extranjero. Control doble ciego, ustedes saben lo que es, que a vos te lo evalúan a tu artículo no sabiendo quién sos, y la persona que lo evalúa tampoco da a conocer su identidad, para que el proceso sea lo más imparcial posible. Y te pueden rechazar el artículo. Pero si el artículo, evaluado básicamente por el grupo de coordinación del seminario, cuando consideramos que es sobresaliente, bueno, se recomienda su publicación. ¿Sí? Bien.
¿Alguna duda? ¿Quieren volver sobre alguna imagen en particular? ¿Dudas, preguntas? ¿Necesidad de refrescar algunos temas? Erika, ¿te puedo hacer una Sí, consulta? Es respecto, ¿verdad? digamos, ¿te podemos ir mandando avances y que vos, o bueno, o la doctora Picone o Verónica Cejas nos puedan ir aconsejando para dónde, o directamente tenemos que enviar el trabajo en la fecha? Bueno, mira, en principio lo primero que tendrían que, o sea, la idea es que nosotros guiemos el trabajo y que sea de propiedad, porque ¿qué pasa? Esto es muy subjetivo. Por ejemplo, yo no querría invadir tu espacio intelectual, porque, viste, uno tiene su corazoncito y dice, ay, bueno, pero fíjate, ¿por qué no le entendés? Trataríamos de que sea algo de ustedes, que lo quieran a ese trabajo y demás. Entonces yo empezaría parte por parte. Primeramente buscando la guía del seminario de presentar el trabajo. Recordando esta situación, yo lo voy a subir a esta clase, recordando los criterios. Pasito a pasito, eligiendo el tema, haciendo las primeras preguntas, después, bueno, viendo el material bibliográfico, ustedes cuentan con material bibliográfico en el Drive. Bueno, si les podemos ir adelantando, bueno, decir, mira, Erika, a mí me encantaría laburar maternidad subrogada. ¿Qué tenés? ¿Me podés ayudar? O sea, como dirigirse sobre un tema. Entonces, o me decís, no, a mí me encanta el tema mujeres agrarias. Bueno, acudís al Drive del seminario, encontrás materiales, pero te parecen insuficientes porque no van con tu problema de investigación, querés investigar, qué sé yo, ecofeminismo, supongamos, ¿no? Entonces, necesito más material. Bueno, entonces, nosotras, desde la coordinación, nos comunicamos con las docentes que dieron ese tema y buscamos de generar ese puente de diálogo para que vos accedas al material. Una vez que ya vas armando tus fichas de lectura, algo que no lo puse, pero que sí es un consejo para que les salga un lindo trabajo de investigación, que reciba una calificación de 10, la sugerencia es que tomen por lo menos 5 autores de su tema, autoras y autores que sean los más relevantes posibles. ¿Cómo se dan cuenta que son relevantes? Cuando los citan demasiado, cuando sobre ese tema, supongamos que eligen cuidados, y bueno, citan recurrentemente a Pautazzi, por ejemplo, ¿no? O sea, a Laura Pautazzi, porque trabaja en CEPAL, porque ha trabajado en el tema del tema de cuidados. Bueno, esas personas recurrentes estaría bueno tomarlas, o las personas que empezaron a trabajar por primera vez ese tema. Por ejemplo, quiero estudiar micromachismos. Bueno, hay un autor específico que en los 90, un español, que escribió sobre micromachismo, ¿sí? O por ejemplo, no, quiero estudiar interseccionalidad, ¿sí? En un tema en particular. Y bueno, van a tener que tomar el concepto de Kimberly Crenshaw, que fue la primera que habló de interseccionalidad en el contexto de un caso judicial de defender a una mujer trabajadora de la General Motors, que era afrodescendiente. Bueno, entonces, van buscando aquellos contenidos que son más relevantes para su trabajo, ya sea por la fecha, la periodización en que apareció ese trabajo, o ya sea porque, bueno, que es un tema de recurrencia, citación, de que todo el mundo lo labura. Bueno, también es importante tomar trabajos contextualizados en nuestra facultad. Tenemos trabajos de Picone, tenemos trabajos de Manuela González, que son muy importantes. Entonces, tomar esos trabajos, porque son una manera de nosotras legitimarnos en nuestro espacio local, ¿sí? De nuestra facultad, que queremos legitimarla, que queremos, entonces, buscar eso.
Por eso ir al repositorio de la Universidad Nacional de La Plata les va a ayudar muchísimo. Bueno, las profesoras que han dado los trabajos, las distintas clases, tienen publicaciones sobre el tema, que han hecho un estudio teórico que pueden recurrir, que les va a servir de ayuda, para no ir al texto duro. 10 minutos tenemos, bueno, eso por otro lado. Entonces, en eso, en la búsqueda de bibliografía, si les resulta insuficiente lo del Drive, ahí vamos a estar nosotras primero como coordinadoras y luego generando ese puente sobre el tema que ustedes analicen. Recuerden que todavía le faltan el tema con las profesoras Dayana, Gómez Lozano, Josefina Napal, que es las mujeres en contextos de encierro, que yo les dije que había una cuenta pendiente en maternidades encarceladas, que es un temón, que lo manejan muy bien las profesoras. Tenemos el tema de género y derecho penal. A ver, por ejemplo, que el tema sea novedoso es importante. Por ejemplo, hasta ahora no nos han presentado ningún trabajo sobre prostitución. Y ustedes saben que hay toda una pugna entre abolicionismo, no abolicionismo. Bueno, son trabajos interesantes que aportan a lo práctico, a la teoría, a lo práctico, que nos nutren a ustedes, a nosotros. Qué sé yo, el consentimiento de la mujer en el contrato sexual, hay un montón de temas que todavía no hay. Y también, por ejemplo, las interseccionalidades del tema con discapacidad, que lo van a trabajar en el próximo encuentro, el 2 de noviembre, con las profesoras Estefanía Sacón y Renata Vega Martínez, que trabajan todo el tema, bueno, salud mental, discapacidades, muy buena clase, no se la pierdan, que también pueden laburar, pero pueden trabajar ruta crítica, que es el tema que trabajaron con Solange, Filippini y Vanessa Sagasta, pueden trabajar el tema de infancias y adolescencias trans, que laburaron con María Alemán, Carola Bianco, feminicidios, ¿por qué no? El tema de aborto, pueden trabajar derechos, o sea, temas tangenciales también, pueden trabajar ESI, si ustedes dicen, no, quiero trabajar ESI, por más que en este seminario no se dio puntualmente, pero es un tema vinculado, ¿no?, con los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Pueden trabajar el tema de, qué sé yo, de maternidades de todo tipo, pueden trabajar la perspectiva de género en las políticas agrarias, pueden trabajar temas de feminismos jurídicos, de participación política. Es decir, todos los temas que son tan diversos en este seminario, bueno, tienen la oportunidad de tomar uno, problematizarlo, o tomar un tema tangencial, pero que vinculado a género, y de eso tomar ese problema concreto que luego les permita hacer un trabajo que les guste, que lo quieran, que digan, esto lo hice yo, esto lo logré, lo pude hacer, y aprendí algo, aprendí como una metodología, aprendí a sistematizar, a catalogar, a leer cosas, a leerlas y ordenarlas, y meterlas en una ficha, y decir, bueno, esto me va a servir para esto, porque a veces cuando construyen una demanda también necesitan material doctrinario, no digan que no. Muchas cosas de las que yo he publicado han sido trabajos de demandas de sentencias, que una vez obtenida la sentencia, que he publicado. Es decir, todo se retroalimenta. Nosotros tenemos que manejar todas esas literaturas, estar actualizados. También es importante, por ejemplo, tomar fallos. Lo que se aprende leyendo un fallo de la Corte Interamericana, para mí es espectacular. Es espectacular. Ustedes pueden decir, bueno, yo voy a arrancar a analizar este fallo. Yo quiero analizar este fallo. Supongamos Artavia Murillo, que es un tema de fertilización in vitro. ¿No? O sea, digo, bueno, voy a tomar un tema, digamos, que a mí me motive, que tenga que ver con mi biografía, que tenga que ver con mis necesidades, con que les tiene que gustar. Eso es lo más importante que tenemos que lograr. Y luego hacer ese recorte que les digo. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera aportar? A ver, díganme si alguno ya eligió el tema. Creo que Joaquín sí, ¿no? A ver, contanos. Elegí el cuidado,
Y bueno, nada, me había gustado mucho la clase en su momento y me parecía un tema muy interesante. Y lo que hice en principio, bueno, antes de tener esta clase había chequeado un poco el archivo que estaba y como que categoricé, fui viendo los textos que estaban en principio en la bibliografía recomendada dentro del seminario y después lo que habían recomendado, bueno, las chicas que habían dado el tema. Y fue más o menos hacer un pantallazo de los textos y ordenarlos en el modo que yo los quería analizar y en el que lo quería volcar en el trabajo. Entonces agarré una hoja, me hice como un índice muy por arriba, decir, bueno, el cuidado como definición, el cuidado en el ámbito internacional, un poco del desarrollo de la historia del cuidado, y así ir viendo como tema por tema y después en torno a eso ver los textos. Y en lugar de hacer una ficha de lectura, que eso es lo que no había visto, fue hacer más como fui resaltando conceptos y temas muy puntuales de cada uno dentro de un archivo unificado. Entonces después dentro de ese archivo directamente voy a ir extrayendo las ideas. Todavía no arranqué en la producción escrita, pero por lo menos dentro de los 7, 10 textos que leí ya casi los estoy terminando como para volcarme de fondo en la producción escrita. Me asusta un poco el hecho de hacer algo de mi autoría, porque nunca lo había hecho. Entonces, es como el desafío, el verme si estoy preparado, de dejar el copia y pegue que uno está acostumbrado por ahí como para hacer en los distintos trabajos o en los resúmenes, y empezar a hacer una elaboración propia. Y bueno, no sé hasta dónde estaré capacitado para hacerlo, pero está bueno el hecho de tener esta primera experiencia, aún cuando ya estoy transitando el 4.º año, pero es algo muy interesante, como que me gusta el desafío. No, lo vas a lograr. El tema, como te digo, lo importante es citar bien a los autores. En realidad, la parte creativa va a ser como propia, es la parte de la introducción y la parte de las conclusiones, ¿sí? Después lo que vos vas a hacer es ir citando los distintos artículos, leyes, jurisprudencia, qué sé yo, y quizás vas a ir confrontando, decir, pero mira, esta autora dice tal cosa, este autor dice tal otra, bueno, esto, qué sé yo. Vos podés, digamos, ir mostrando la variedad de opiniones en el desarrollo, pero en las verdaderas conclusiones vos vas a ir sacando, o digamos, en esos capítulos vas a ir extractando lo que sucede, lo que va sucediendo a partir de esa primera introducción o esa primera pregunta que vos te hiciste. Lo importante, como te vuelvo a repetir, es que cites bien a los autores, las autoras, con las formas que acabamos de dar, que lo vuelvas a repasar a eso, y que luego vayas mostrando, viendo las líneas de similitudes, diferencias, hasta llegar a una convención. Entonces vos tomás los cuidados a nivel del derecho internacional, bueno, qué convenciones, dónde está tipificado todo esto a nivel interno, puedes hacerlo desde un plano normativo, desde un plano doctrinario, cómo fue arribado este tema, cómo fue, qué han dicho los autores sobre este tema, las autoras. En los casos, también te puedes focalizar en algún caso jurisprudencial, o a partir de un caso jurisprudencial decir, bueno, voy a ver qué tomó este caso para resolver tal cosa, para resolver, haces dialogar el caso jurídico, el fallo, con los distintos textos publicados, ¿no? Las distintas tesis, los distintos artículos, capítulos de libros que utilices. Eso también es un nuevo formato. Otro miedo que me surge es por ahí focalizarme tanto en algo que yo lo tengo asimilado, que es la familia y el modelo más que nada heteronormado. Y eso como que siempre lo mambeo por ahí el pensamiento. Me cuesta salir de eso, pero bueno, también se trata un poco de ir elaborándolo en conjunto con los textos y demás, pero como que me gustaría, dentro de lo que yo quiero volcar, que pueda llegar a tener una amplitud en ese aspecto, pero siempre me voy a lo mismo, a la familia, mamá y papá, y a ese punto en sí. Perfecto. Bueno, pero eso yo lo pondré en la introducción.
Eso yo lo pondría en la introducción. Y luego trataría de hacer el esfuerzo por buscar textos que hablen de diversidad familiar, supongamos, ¿no? Para entrecruzarlo con esto de los cuidados, y decir, bueno, pero a ver, vamos a buscar diversidad familiar. Entonces, buscás como otra línea en la investigación y la haces